llamo Rosalba González, de origen mapuche. Por mi padre mestizo, mezcla de mapuche con un no mapuche, y mi madre mapuche. Entonces, saquen conclusiones. Que estoy. Mi abuela hablaba los dos idiomas, ¿no? El mapuche y el castellano, que le decían ellos. Entonces ella siempre decía, ¿por qué no lo aprendí el idioma? ¿Por qué mi madre no se preocupó por enseñarme? El tema era que venían de una invasión de otro... ustedes saben que de 1820 en adelante la Patagonia fue parte de la Argentina, cuando antes no lo era, era tierras de un pueblo originario, ¿no? Entonces venían de toda esa discriminación y avasallamiento. Entonces mi abuela lo que hizo fue no enseñarle a mi madre el idioma, para que ella no sea discriminada, como mi papá también, ¿no? Creo que mi mamá no lo aprendió por esa razón, ¿no? Entonces cuando nosotros nos tocaba preguntarle a ella, ella también se ponía re mal, a veces decía, yo siento vergüenza, mi madre siendo lenguará, decía ella, que nos haya dejado mudos. Yo empecé desde muy chica a tejer. Somos 10 hermanos, vivimos en la comunidad, en el campo, en las comunidades mapuches. Ahí mi madre hilaba y vendía los hilos. Pailamenuco queda a mitad del camino entre San Martín y Cerro Chapelco. Ahí en el Cerro Chapelco yo nací, me crié y ahí vendimos muchos de estos productos con mi mamá. Después cuando yo empecé a tejer los hilos de mi madre. Hasta que después, bueno, ella me manda a estudiar al colegio, un colegio en Junín de los Andes, María Auxiliadora. Allí aprendí a tejer a máquina y después cuando llegué un día a mi casa, mi mamá me tenía una máquina de tejer, así que ahí empecé a tejerle a ella también, ¿no? Veía un poncho de un mapuche y llegaba a mi casa, lo dibujaba y yo quería hacer ese dibujo en un chaleco para que otra persona lo use. Trabajé con ella 5 años sin parar, hasta que ella se me va de acá, ¿no? Se falleció y yo dejé de hacer este trabajo por un largo tiempo. Encontré una señora de Quilaquina que vende lanas hiladas. Me impactó el color, un color gris brilloso, así que atractivo. Entonces yo digo, sí, déjemelo que yo se lo compro. Para algo me va a servir. Yo no sabía que a mi marido le gustaban las cosas de lana, porque nunca se lo había hecho, nunca le había ofrecido uno. Entonces cuando traigo la lana me preguntó para qué la había comprado, ¿no? Y le digo, para hacerte un pullover. Fue lo primero que se me ocurrió. Cuando lo terminó me lo compraron, me lo compró otra persona y mi marido quedó en banda. Así que obligado a seguir comprando más y ahí fue donde empecé de nuevo, ¿no? El tejido. Yo, si bien quiero vivir de esto, quiero ponerle ese sentimiento de mi madre. Eso. Cuando sale en la radio un aviso de que se está dando un curso en el INTI, creo que era así, de que venía una persona a dar una charla sobre todo lo que era textilería, voy a probar de ir. Bueno,
Así que fui a la primera charla con el INTI. Cuando Manos a la Obra sale después de varios años el proyecto, nos entregan las máquinas de tejer, ¿no? Que fue una alegría inmensa porque era un sueño que tenía realmente, tener un taller donde poder enseñar. Era al principio mi sueño, ¿no? Enseñar lo que sé, después ya pasó a ser una necesidad para vivir. Poder criar a mis hijos, porque tengo 5 hijos. Tengo 2 adolescentes y 2 más chiquitos. Entonces, cuando nos dijeron, bueno, tienen que elegir un lugar donde irse a trabajar, poner el taller y las máquinas, yo dije en mi casa. Mi mamá le tenía un nombre ¿cómo es? Aspar. Después que lo hilás en el uso, sí o sí lo tenés que pasar por esto para hacer una madeja. Esto es estabilizarla, ¿no? Es lo que nos enseñó Biagietti. Yo lo hice con una piedra, me acuerdo. ¿Ves? Y ahí queda la madeja hecha. A mí se me abrió la cabeza así, yo digo, no, estamos haciendo algo, tenemos que cambiar, ¿no? Entonces Daniel Biagietti lo que hizo fue enseñarme que mis cosas tienen otro valor, y que también tienen otro peso, porque yo siempre con mi madre, la discusión que siempre teníamos era que me lo hacía muy torcido. ¿Por qué? Porque me queda chueco y no le daba otra explicación a mi mamá, y porque no se la sabía dar tampoco, y yo tampoco sabía el por qué quedaba chueco. Entonces con Daniel me di cuenta de que me quedaba chueco porque estaba muy torcido, porque no estaba estabilizado, que él nos enseñó qué era la estabilización. Fui al campo a decirle a mis hilanderas que paren de tejer con la máquina así tan rápido, porque lo hilaban tan rápido que lo torcían mucho. Les enseñé cómo hilar, porque yo aprendí a hilar para poder tomarme el tiempo de cuánto tardo en hacer una madeja, y a ver mis hilanderas si tarda lo mismo o tarda menos, porque saben más, pero a la vez enseñándoles siempre la técnica de Daniel Biagietti, ¿no? Cuando yo escucho estas cosas, pasan estas cosas, yo a mí me da ganas de tirarme a la sombra y ya está. Lo mío era esto, lo mío, porque el resto sucede solo, porque se produce una revolución en la persona. Participo en un encuentro mapuche que se hace de artesanos mapuches en Junín de los Andes, donde he visto muchísimos tejidos parecidos al mío, pero que le falta a Daniel Biagietti. Ese del que habla no soy yo. Ella en ese Daniel Biagietti simboliza cuestiones. De mi parte sería soberbio y absolutamente desacertado pensar que ella está hablando de mí. Pero cuando habla de su mamá, ¿no? Y cuando habla del origen, habla de su origen. Este es otro chaleco de niño. A mí me encantan estos chalecos de niños, sí, me encantan. Construye un relato porque lo que importa es la significación histórica y lo que importa es el relato. Y cuando habla del Inti, tampoco habla de el Inti, de los cuadraditos, habla de un símbolo. Vale a saber si cuando habla de Inti, de cuántas otras cosas más habla, que no es el Inti en sí. Porque este relato va a formar parte de la tradición oral y del relato que su hija va a contar, y su hija seguramente contará lo mismo que cuenta ella, mi mamá un día. Hilanderas que tengo que yo les compro la lana son de Junín, de los Andes, de la costa del Malleo, son de una comunidad mapuche de ahí. Después acá en Quilaquina tengo una señora también que me trae lana de sus ovejas, ¿no? En Puente Blanco, en Paila Menuco, tengo también una chica que me hila, ella hila lanas mías, que yo consigo el vellón y se las llevo para que ellos lo hilen como yo les pido, ¿no?
así, con esa fórmula, Daniel Biachetti. Gracias a la vida de poder ver esto, ¿no? A veces uno hace tantas cosas y no se da cuenta de lo que hace. En este caso digo, quiero ser también legítimo y sincero conmigo mismo. Eso es mi trabajo. Come again.